amado, que debe de ser considerado importante para poder adentrarnos en el capítulo 9, son los 3 periodos de exilio que vivió, mi amado, toda la nación de Israel. De hecho, Israel no fue llevada a Babilonia de golpe, sino que fue transportada en 3 grandes y masivos exilios. El primero, que fue el más reconocido, fue en el año 605 a.C. Jerusalén fue, mi amado, atacada, y obviamente Daniel, siendo un muchacho, y otros cautivos fueron llevados a Babilonia en ese gran exilio. El segundo, mi amado, fue de manera parcial. Sí, se llevó un pueblo restante frente a una rebelión de Joacim. Esto fue, mi amado, en el año 597 a.C. Jerusalén fue atacada, y ahí en esa oportunidad, sobre todo, también se condujo los tesoros del templo hacia Babilonia. Y la última, hermano, fue por una subversión que hubo en el año 587 a.C., donde ya Jerusalén prácticamente quedó totalmente desolada. Nadie quedó en ruinas, le echaron fuego, todo quedó, mi amado, en escombros. En esos 3 exilios, mi amado, sí hubieron, como ya usted lo ha considerado, 3 fechas: 587, la última, sí, 597, y la primera, que fue en 605 antes de Cristo. Todo esto, mi amado, se llevó, insisto, a cabo de manera histórica. Cuando Daniel, llamado, usted lo ve en el versículo 1 y 2, usted tiene algo que considerar que es muy importante. Mira, Daniel escribe las fechas no por una razón simplemente meramente de conocimiento, sino como punto de partida para poder, mi amado, respecto del tema de esta preciosísima noche, que es intromisión en la oración. Si él quiere, mi amado, hacer una abertura donde posiblemente cualquier otro hubiese pasado por alto las fechas, sobre todo a la hora de buscar el rostro de Dios para que se cumpla lo que Dios había profetizado. De hecho, mi amado, alguien dijo respecto de estas fechas y de la oración que Daniel, mi amado, formula, ¿sí?, que él quería que la misericordia de Dios llegara a Israel 18 años más rápido en lugar que 18 años más tarde. ¿Por qué? Porque ese es el promedio que se estima desde el año 605 hasta el año 587 antes de Cristo. Cualquiera diría, si acaso tuviese un poquito de pereza, no, bueno, si igual la palabra de Dios se va a cumplir, ¿para qué andar forzándola, pidiendo a Dios que la cumpla? Si a la larga Él tiene ya año, tiene día y tiene hora para cumplir. De esto también se podría llegar a pensar en la venida de Cristo, por ejemplo. Sí, el Señor tiene día, tiene fecha, tiene hora para venir. Y ojo, si yo pudiese de pronto, mi amado, hacer algo para que Dios adelante esa fecha, de seguro no la voy a adelantar, porque Él ya tiene fecha establecida. ¿Entiende? Es como que si a usted le diera una fecha para hacer un trámite y le dijera tal día a tal hora yo le recibo. Y usted queriendo de pronto, ¿cómo le digo?, adelantarse a esto, ora a Dios para que sí, se lo llame antes y se lo atienda antes. Diríamos, mi oración está tomando realmente un buen sentido, una buena orientación. Pareciera que no, porque de hecho hasta podría decirle a alguien, escuchándolo, luego de que él también sabe que usted tiene una fecha ya programada, sí, pero ¿a qué hora? Sí, a la verdad no vas a cambiar para nada el escenario que se te ha presentado. Esta es la realidad, mi amado, de la cual Daniel, sabiendo, mi amado, las fechas, sabiendo, mi amado, todo lo que se ha podido en Dios, como ya le he mencionado, pues determinar por la historia bíblica, Daniel, mi amado, reconociendo los tiempos, quiere que Dios haga firme su palabra, no considerando, porque Dios, mi amado, ¿quién le podría decir a Dios, Señor, los 70 años corren a partir del año 605, o los 70 años corren a partir de los 597, o los 70 años corren a partir del año 587? Si usted tuviera en cualquiera de los 3 grupos en el exilio, ¿qué fecha le gustaría que Dios tomara
para que los 70 años se cumplan. De seguro, los que se fueron primero dijeran: nosotros queremos que se cumpla, porque nosotros ya llevamos más tiempo, 18 años más, ¿sí?, esclavizados en Babilonia, que estos últimos que han venido. Ellos estarán desesperados que sea ese año que el origen para que se contabilicen los 70 años del cumplimiento de las profecías, valga la redundancia, de los profetas. Y a su vez, aquellos últimos, los que estaban cuando fueron transportados en el año 587, posiblemente ellos debieron haber también pensado: no nos interesa la verdad si se cumple tomando como referencia nuestro número o no. Igual 70 años de ley nos va a tocar estar aquí, y hay que esperar qué es lo que determina Dios. Todo depende, lo que quiero decir es que todo depende, mi amado, de cómo tú quieras ver las cosas, de cómo tú quieras postularte a través de esas cosas. Si en algún momento te interesa, vas a involucrarte, y si no te interesa, vas a dejar que el tiempo siga tomando su curso. Daniel, en el capítulo número 9, verso primero, establece, mi amado, el punto de partida a través de su fecha, diríamos, actual, de la época, ¿no?, de la época de Daniel. Dice: ahora es el año primero de Darío. Mira que cuando le dieron la profecía de la visión del carnero, estaba todavía gobernando Belsasar. Sí, Belsasar estaba gobernando, pero ya al capítulo 9 ya no está Belsasar. Ahora el imperio pasado de Babilonia ha pasado a los medo-persas. Sí, y es allí, mi amado, donde Daniel establece que ahora es el primer año de Darío, rey, sí, dice aquí, hijo de Asuero, el gran rey Asuero, entendiendo que a la muerte de Belsasar, el último emperador babilónico, también ya la nación de Babilonia ha desaparecido, y junto con ello también la fecha profetizada. Ojo, la fecha de profecía de los 70 años también ya había terminado, y Daniel está desesperado. Daniel tiene su reloj y dice: ya va un año en este nuevo reinado, con este nuevo rey que tenemos, y los 70 años ya han sido para él. Si toma la referencia del año 605, para él ya llegó a su término. Mira, mi amado, hay algo importante que quiero que tú de pronto compartas conmigo en mi sentir del corazón. El pueblo de Israel fue profetizado que habría de ser esclavo en Egipto 400 años, ¿verdad? 400, pero no estuvo 400 años, estuvo 430 años. Y usted diría: pero ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? No, Dios hizo lo que tenía que hacer. El pueblo, mi amado, el pueblo no se entrometió en eso. El pueblo dejó pasar. El pueblo, mi amado, lo único que llegó a hacer es esperar. Y cuando llegaron a clamar, o cuando llegaron a pedir, fue porque la presión de Egipto estuvo sobre sus servicios. Ahí sintieron y dijeron: hay que clamar. Pero nadie en ese entonces estaba todavía consolidándose a través de las escrituras. A ver, ¿cuánto le habló Dios a Abraham? A ver, ¿cuánto fue que le habló? A ver, vamos sacando cuenta. ¿A partir de cuándo comienza la esclavitud? ¿Cuando llegó José o cuando murió la dinastía del emperador o del rey que puso a José en el segundo puesto junto al segundo mando de Egipto? ¿Cuándo? Nadie comenzó a sacar fechas, nadie. ¿Por qué, mi amado? Porque nadie quiso entrometerse. Nadie quiso de alguna u otra forma irrumpir en esa voluntad. La gente dejó, como dicen algunos, que el río siga su cauce. Y nadie quiso cambiar los planes, o adelantar o retrasar los planes de Dios. Usted dirá, y podría llegar a pensar en el corazón: pero si ya Dios lo dijo, ¿ya para qué? Diría una esposa: si ya Dios dice en su palabra que el uno será tomado y el otro será dejado, este va a ser dejado, así que aquí se va a quedar y yo me voy. A este no lo cambie nadie. Sí, la misma palabra dice que estarán como rivales, ¿no? El padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. O sea, ya que si la suegra se va, que se vaya, yo me voy con él. Y nadie posiblemente, basado en la misma palabra,
moverá un dedo para cambiar los planes de Dios. Ya creo que le estoy tratando de dar algo de forma a la idea que quiero transmitir. Como hoy por hoy vamos a predicar de esto, intromisión en la oración. Usted también tiene que considerar que cuando yo digo intromisión, estoy hablando de aplicar el accionar de adentrarse en el ambiente o en el ámbito de un tercero. Si usted quiere utilizar una palabra muy casual, es metido. ¿Qué haces aquí? Estás metido, bien. No, lo que pasa es que igual, como me cae bien. Hola, llegué. Sí, pero llega un ratito y ya anda, pero te quedes todo el tiempo. No, es que a mí me gusta estar contigo. Usted ha tenido gente que se le pega, ¿sí? Y usted está, ay, pero hazte para allá. Sí, pero no, pero que hace frío. No que hace frío en la iglesia. Yo sé, pero ponte un abrigo para andar por allá. Hay gente que es intrometida en esto, ¿no? Y esto, mi amado, tiene algo de bueno cuando se trata de la oración. Gracias a Dios, a los que les gusta meterse en cosas que no les convienen, lo pueden hacer a través de la oración. Sí, la oración, mi amado, tiene tiene algo, un efecto positivo en medio de todo. Sí, a las personas que les gusta, escarbar en playa ajena, sí pueden hacerlo. Porque la oración te da, llamado, la ventaja de que no importa si no te quieren, tú puedes meterte en el corazón de ellos cuando oras a Dios por esas personas. Sí, mi hermano, te guste o no escucharlo, tú puedes meterte aún en los lugares donde no te quieren. Si alguien te odia, tú, mi amado, oras al Señor, fulano de tal me odia, y yo siento que me odia, pero yo hoy en este momento quiero orar por él. Y te metes en ese hogar, te metes en ese corazón. Mi amado, es lo que va a hacer Daniel. Pero él no se va a meter en casa ajena con la oración, se va a meter en el corazón de Dios. Cuando vamos al texto, mira que espero que esta introducción haya captado tu atención. Mi amado, Daniel establece los tiempos, él lo establece, así como mucha gente en la actualidad quiere saber cuándo viene Cristo y todo lo demás. Él se mete, mi amado, en los tiempos y dice, es el primer año de Darío, hijo de Asuero, y ojo, lo va a repetir, mi amado hermano, en dos oportunidades. Dice aquí, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Verso 2, y lo va a volver a repetir, y dirá, en el año primero de su reinado. No tiene la necesidad si ya lo dijo, pero ¿por qué lo vuelve a repetir? Porque, mi amado, quiere dejar al lector, le quiere dejar la seguridad de que aun cuando él sabe que el tiempo ya caducó, mi amado, nunca será tarde para poder, de una u otra forma, tratar de intentar de mover el corazón de Dios para poder irrumpir aún en lo que Dios posiblemente pudo llegar a haber establecido. Nadie le podría haber dicho a Daniel diciéndole, Daniel, los 70 años que yo dije que iba a cumplirlos no corren desde el momento en que ustedes se fueron. Corre de pronto a partir de la última ovejita que salió de Jerusalén hacia Babilonia. ¿Verdad? Y si hubiese sido así, ¿quién le podría refutar esa forma de, mi amado, de, ¿cómo le digo?, de orientar su profecía? Si Dios lo dice así y así lo quiere hacer, pues Él es Dios y lo puede hacer. ¿Me explico? Diría alguien, tomando como referencia cuando Dios castigó a Nabucodonosor, volviéndolo dicen algunos, un licántropo. Bueno, le hizo perder su razonamiento, y el Señor dijo que ¿cuántos tiempos habrían de pasar sobre él? 7 tiempos. 7 tiempos. ¿Quién de nosotros podría decirle a Dios, Señor, ¿y cuántos son 7 tiempos? 7 meses, 7 días, 7 años, 70 años, ¿cuántos? ¿Sí? Sin embargo, mi amado, para Daniel el año estaba ahí, y él lo vuelve a remarcar y le dice en el verso 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel, mira, mi amado, comenzó a buscar, no a buscar, comenzó a rebuscar. Dijo la Biblia, dice la palabra, sí, comencé, dice la Biblia, sí, a mirar atentamente en los libros
el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Mi amado, hay algo que es, digo así, visible. La Biblia ya decía, por lo menos los escritos de Jeremías ya decían, son 70 años, ¿para qué le vamos a dar tanta vuelta? Pero él dijo, no, yo sé los años. Es como preguntarle a la iglesia actual, creo yo que todos lo sabemos, ¿cuántos años será la gran tribulación? ¿Cuánto? ¿El cuánto? 7. Es un número que está posiblemente a flor de piel. 7 años. Si usted estuviera metido en la gran tribulación, estaría hurgando. ¿Y cuándo es esto? O sea, ¿a partir de cuándo? Ya estoy por el 5.º año, por el 7. Estuviéramos en la gran tribulación padeciéndola. Estuviéramos llevados. ¿Y de cuándo? Desde que la iglesia fue raptada. ¿Desde cuándo comienza esto? Estuviéramos de cabeza en las escrituras, tratando de que pase el periodo para poder salir avantes al reino milenio de Cristo. Porque si morimos, mi amado, y renegamos de la fe, pues terminaremos en la misma país, juntamente con los impíos. Entonces, a Daniel, mi amado, que ha pasado todo el proceso, es un anciano, él sabe que son 70 años, pero no se quedó conforme. Dijo, no, algo debe haber, un indicio debe de haber para saber qué fecha está cogiendo Dios. Él, mi amado, lo provoca. Él lo provoca. Él, mi amado, crea lo que posiblemente no había. Él lo crea. Dice, a ver, ¿cuándo mismo es? Ya Darío está en el trono. Nabucodonosor hace rato que se nos fue. Nabodino hace rato que se nos fue. Belsasar ya también murió. Señor, ¿cuándo realmente acaba esto? Verso 2. Va a lo que tiene. Mirar atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él ya lo pone, y lo sabe, pero sin embargo, mi amado, va a hurgar. ¿Qué es lo que hurga? ¿Qué busca Daniel? Mi amado, haciendo un poquito de repaso bíblico, es necesarísimo poder ir a Jeremías a 2 porciones bíblicas. La primera, de cajón, Jeremías capítulo 25. Venga rápidamente, mi amado. Jeremías capítulo 25, verso 11 al 2. Dice el Espíritu Santo, toda esta tierra, dijo él. Sí, Dios decía, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Ojo con esto, mi amado. En el primer exilio, esto no estaba todavía expuesto. O sea, fueron transportados, pero todavía no se había puesto en ruinas y en espanto. Quiero que esto, mi amado, le sirva a usted como un poquito de interés, no solo de años, sino de tiempos. Eso sí, mi amado, cuando de profecía se trata, la palabra, nuestro Dios trata de que su palabra, mi amado, tenga un estricto cumplimiento, ¿sí?, de sus detalles. Cuando Jesús dijo, ten goce, y le dieron otra cosa, eso se cumplió al pie de la letra. Es una profecía, mi amado, y la profecía tiene esa característica, cumplirse hasta en el más mínimo detalle. A veces los tiempos, hablando de años, se cumplen, pero si no están tan bien cumplidos los detalles que bordean la profecía, ahí es donde mucha gente colapsa, donde mucha gente claudica y dice, no, entonces tiene que ser a partir de esto, no, o tiene que ser a partir de aquello otro, y ahí es donde se cae en contradicción. Para Daniel, mi amado, el mayor interesado de ver a su pueblo, porque amaba su nación, amaba Jerusalén, él sí deseaba saber qué es lo que estaba pasando. Y él, mi amado, se encuentra con esto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán, dice aquí, estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, luego, ¿qué dice el Señor? Castigaré al rey de Babilonia. Mira, mi amado, que esto es tremendo. No solo tenía que pasar los 70 años, también tenía que Babilonia ser castigada
¿Para qué? Para que luego al final de toda la profecía se cumpla el sacarlos del exilio. Mira, mi amado, estos son, ¿cómo te digo?, adherencias, pero que no dejan de ser menos importantes, son importantes. Y aún más dice el Señor, versículo número 11, ¿no? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, dice aquí, y la convertiré en desiertos para siempre. No lo sé, pero de pronto ya leyendo un poquito más a fondo el texto, como que Daniel lee el texto bíblico de Jeremías y digo yo, no, saca la cabeza por una de las ventanas de su casa y mira todo el territorio de Babilonia y dice, no, pues aquí todavía están los jardines colgantes. Esto tiene que ser un desierto de verdad. Es decir, la profecía tiene que cumplirse en su máxima plenitud, no solamente los años. Si bien es cierto, ya el yugo de Babilonia no estaba sobre los judíos, ¿sí? Se podría decir literalmente de que ya Babilonia no era el efecto primario de castigo. Al morir sus opresores, aparentemente, entre comillas, estaban sueltos, ¿sí?, de ese yugo, que fue estrictamente también lo que llegó a pasarle al pueblo en Egipto. Pasaron 400 años, pero ahí, en ese caso, todavía seguían esclavos. Y nadie se preocupó de decir, Señor, ya pues van 401 años más. Mira que cuando la gente ve un partido de fútbol y van ganando por una mínima diferencia, y cuando escuchan de que el árbitro le da 10 minutos más, 15 minutos más de sobretiempo, todo el mundo abuchea. No, pues que en 10 minutos no pueden hasta ganar. Y no, ¿qué pasó? Y la gente reclama, porque les dan un minuto más de lo debido. No estamos hablando de un minuto, estamos hablando de años, y de años de esclavitud. Mi querido hermano, la profecía también debe ser considerada con lo que el profeta Jeremías en el capítulo 29, avance unos cuantos capítulos más, sí, Jeremías capítulo 29, sí, verso número 10 al 11 hacía referencia. ¿Qué decía la profecía en ese capítulo? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, así como en Egipto, ¿qué decía Dios? Yo os visitaré, y ahí, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para haceros volver otra vez a este lugar, es decir, a Jerusalén, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. ¿O qué esperáis? Palabras, mi amado, mucho más suaves, muchas más esperanzadoras, que, diríamos, daban la oportunidad a quien oía la profecía de saber que pronto, mi amado, luego de la tempestad, pronto la calma también sí arribaría a sus vidas. Pero había también, mi amado, una condicionante, y esa condicionante no estaba estrictamente ligada con Jeremías, sino con el profeta Isaías. ¿Qué decía el profeta Isaías? Mira que, mi amado, Daniel no se limita a Jeremías. Si usted vuelve a Daniel capítulo 9, le ruego por favor, ¿sí?, en el versículo número 2, la Biblia dice, mi amado, para hacernos saber a nosotros, que Daniel, sí, miró atentamente, no dice en el libro del profeta Jeremías, dice en los libros, ¿sí?, porque había muchos escritos. Miró atentamente en los libros el número de los años de que habló, sí, Jehová al profeta Jeremías. ¿Por qué, mi amado? Porque la profecía estaba regada en diversidad de escritos. Recordando también que Jeremías fue contemporáneo
de otros profetas y juntamente con otros reyes. ¿Sí? Entonces tenía él que observar todo el panorama. Esto para nosotros debe de ser un poquito también, ¿cómo te digo? Debe de ser para nosotros un incentivo. No sé cómo tú estudias la Biblia o cómo tú te preparas bíblica o teológicamente hablando. Pero algo te digo, si tú eres novato, nuevo, inexperto, haces bien en abrir la Biblia, de pronto como mucha gente lo hace. No, Señor, háblame, ahora que terminé de orar, háblame a través de la Biblia. Así que, Señor, dice, le sacó plata y oro. Eso es para mí, gracias, Señor. Y no hubo en sus tributos enfermos. Gloria a Dios, sanidad para mí. Es lindo abrir la Biblia así. Y está bien, no digo que no lo haga de vez en cuando, pero un creyente maduro, un hijo de Dios, alguien, mi amado hermano, que ha perseverado, ¿sí?, en los caminos del Señor, creo yo que tiene que no solo leer la Biblia, tiene que estudiar la Escritura. Y debe de ser un poquito más responsable con lo que, mi amado, a preparación, ¿sí?, teológica se refiere. Ahora, cuando yo voy al libro de, y mira que vamos a ir a algunas partes, sí, venga conmigo, acompáñeme, mi amado hermano, sí, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 36. Acompáñeme por favor en este texto. Mira que estamos en Crónicas, no estamos en Jeremías, estamos en Crónicas, pero aún así, mi amado, la palabra de Dios igual estaba escrita en diversos libros de la Biblia respecto de ese cautiverio. Por ejemplo, allí, mi amado, en Segunda de Crónicas, capítulo número 36, dice el Señor, versículo 21, un texto, un solo verso voy a leer ahí. Dice el Señor, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado, ojo, hubo gozado de qué cosa, la tierra, de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, hablando del asolamiento del pueblo fuera de Israel, ¿no? Todo el tiempo del asolamiento del pueblo, diríamoslo así, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Cómo Dios sacó su matemática respecto, ¿sí?, de darle a la tierra de Jerusalén reposo? Dios, mi amado, les facturó, por decirlo de alguna forma, por cada año de reposo no practicado, no manifestado. Dios, mi amado, los castigó. Si por cada año de reposo, mi amado, les dio 70 años de paga. ¿Qué implicaba eso? Que durante 490 años el pueblo de Israel, mi amado, se tiró a las espaldas los días de reposo, de darle a la tierra cada 6 años, el séptimo, darle un año libre, de no sembrar absolutamente nada. Era por ordenanza bíblica, mi amado, que Dios les dijo, 6 años podrás sembrar, 6, siembren y exploten la tierra hasta más no poder, pero el séptimo año la tierra quedará sin que ustedes le pongan ni una sola semilla. La tierra tiene que descansar un año. Y el pueblo, mi amado, 490, esto no es que es paradójico, pero va muy acorde con los 490 años de las semanas de Daniel, que más adelante las estaremos estudiando, las 70 semanas. Va ahí de la mano, mi amado. Y Dios dijo, no, como no han podido casi en medio siglo, ¿sí?, no han podido hacer reposar la tierra, yo se las voy a hacer reposar a la fuerza. Como ustedes son los que meten mano el año que les he dicho que no lo hagan, ahora yo los saco de la tierra. Y los mando sacando todos. Váyanse a través del exilio. Y la tierra reposará 70 años para no ser sembrada. Todas estas profecías, mi amado, si se suma también lo que dijo Dios al profeta Isaías, rapidito por favor, en Isaías 39, versículo 6, dice el Señor, he aquí, Isaías 39, verso 6, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Mira, eso no ocurrió en el primer exilio, en el que se dijo que era en el año 500,
¿Cuántos recuerdan? Tengo apuntadito para no olvidarme tampoco. ¿Sí? En el año, 605. Eso no ocurrió en el 605. Eso ocurrió en el año 597. En el segundo exilio se llevaron todos hasta el templo. Ahí se lo llevaron. Mi querido hermano, insisto en esto, los 70 años tenían 3 fechas de partida. 3 tiros, como en carrera. ¿Sí? 600, número 5, un tiro, y la gente se fue a Babilonia. En masa se fueron. Se quedó un grupo, se quedaron los sacerdotes, se quedaron los profetas. En el segundo tiro se fueron hasta los sacerdotes, se los llevaron. Y por eso se pudieron también llevar las cosas de los tesoros del templo. Y por último, se llevaron, ¿sí? ¿Cómo te puedo explicar en esta última parte? Se llevaron a los que se quedaron a rebelarse contra el imperio babilonio. Y ahí quedó completamente desierto. Toda la nación, todo Jerusalén, todas las murallas quedaron puestas a fuego. Daniel fue de aquellos que se fue en la primera. En la primera vuelta se lo llevaron. Pero al leer las profecías, Daniel sí dijo: Señor, si el profeta Isaías dice que tendrá que ser llevado, por ejemplo, como lo que hemos leído en este momento, tiene que ser llevado hasta lo que está en tu casa, los tesoros. ¿Será que a partir de esa fecha corren los 70? Porque si es así, todavía tenemos años más que esperar aquí. Y ahí, mi amado, ahí es donde Daniel se entromete. Ahí es donde Daniel, mi amado hermano, hace algo que a la verdad, si lo hablo en ámbitos de hogar, esto puede causar molestia. Imagínate que un tercero, si se mete en tu hogar y te diga las cosas como debes de hacerlas tú. ¿Ya lavaste la ropa? Sí, ya la. Pero sí le echaste, sí le eché. Pero sí le restregaste, sí, ya la restregué. Y si la atendiste, ¿cómo la atendiste? Ahí en el cordel, pero no tiene pizza. Yo lo cuelgo con pizza, pero está mal. Porque si la recoges del cordel, queda la seña ahí en la mitad de la camisa y para planchar es un lío. Mejor ponla así. Ay, señora, ¿saben qué? Atiende usted a su hijo. Yo lo hago así. A él le gusta ir arrugado. ¿Qué quiere que le diga? Estar entrometido es complicado, ¿no? Mi amado, Daniel se va a entrometer. Daniel, mi amado, ha leído y dice el versículo número 3, ya avanzando un poquito más en este estudio. En el verso número 3 dice la Biblia, luego de que él hace su análisis, coge todos los rollos, coge todas las profecías, saca cuentas por aquí. Ay, Señor, pero ¿qué dice este? ¿Qué dice el otro? Señor, ando mal, dijo él. Y en el verso 3, una vez concluido su estudio, dice: volví mi rostro a Dios. Ojo con esta expresión: volví mi rostro a Dios, el Señor. Estuve averiguando un poquito, mi amado, de lo que implica volver el rostro. Y me encontré con algo muy grato. Sí, ya que la expresión como tal significa hacer cambio de rumbo. Volver el rostro, según la expresión dentro de la forma diríamos así, del diálogo propiamente judío, volver el rostro, mi amado, implicaba mirar hacia otro lado. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el objeto de volver el rostro? Volver hacia otro lado para determinarse a ir en pos de eso que ha determinado. Esto no es de volver el rostro como diciendo alguien te llama, sí, ¿qué tal? Pero sigue tu rumbo, no. Volver el rostro implicaba, si alguien te llama y tú parabas tu ruta trazada originalmente e ibas en pos de lo que ahora llamaba tu atención. Ese volver mi rostro tiene esa connotación. Dejar de seguir lo que se ve para comenzar a seguir en algo nuevo que ahora tú has puesto tu mirada. Volver el rostro implicaría de una u otra forma cambiar el curso, y en este caso el curso de la profecía. No porque él pudiera cambiarla, sino porque él sabía y conocía al que sí la podía cambiar. Mira, si algo yo he visto y he escudriñado en la Escritura,
es que un hombre humillado puede cambiar los propósitos o hasta los planes de Dios que ya han estado escritos. Pero cuando lo hace, esto no depende del hombre, esto está en la pura, mera y absoluta soberanía de Dios. Dios ha cambiado planes, mi amado, por causa del ser humano, por causa de su amor hacia su creación. Quiero que usted, mi amado, entienda que este temario de intromisión en la oración son, mi amado hermano, destellos de esperanza para quien se quiere aferrar hasta lo que está ya escrito. Yo decía de pequeño, yo creo que se lo dije una vez, si yo le decía de pequeño a mi madre, cuando ella me tenía ahí rezando el rosario, era muy devota de la Virgen del Cisne. Sí, ella llevaba una estatuilla que en la noche, creo que el material era fosforescente, la cosa es que se apagaba la luz y esa estatuilla quedaba encendida. Yo estaba contento, una porque llamaba la atención y otra porque el cuarto no quedaba en tinieblas. Sí, a mí siempre me apagaban la luz y yo decía, prende la luz, prende la luz. Entonces, mi amado, y cuando a veces yo me sentaba en mi lengua mocha a dialogar con ella, a veces le decía, pero ¿por qué Dios no perdona al diablo? ¿Pero por qué no lo perdona? Y como diciendo, y así se acaba, ¿qué cosa? Digo yo. Mira la inocencia, ¿no? Y así se acaban los problemas. Y que el diablo se convierta y acá no ha pasado nada. O sea, ¿quién podría cambiarle de opinión a Dios respecto de eso? Mi querido hermano, Daniel se entromete. Dice la Biblia, vuelve el rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Hoy vamos a aprender algo respecto de estas 5 cosas. Pero antes de decírtelo, quiero leerte algo que tuve a bien escribir. Qué distinto se predica y se encomienda la iglesia de hoy, hablando de la iglesia actual, con lo que a búsqueda de Dios se refiere. Se dice, hablando de lo que se puede llegar a transmitir de boca en boca, Él ya lo hizo todo y no necesitamos hacer más nada. Razón hay de esas palabras en cuanto a salvación, pero en cuanto a búsqueda, esto no aplica. Mateo 8:15, venga por favor, lea conmigo. Mateo capítulo 8, verso número 15. No sé si muchos cristianos de pronto se olvidan de leer textos como estos, pero que tienen un fundamento muy fuerte respecto de cómo la iglesia moderna o la iglesia actual o la iglesia de siempre debe de afianzar su búsqueda a Dios. Dice Mateo, mi amado, capítulo número 8, Evangelio de Mateo, capítulo número 9, verso número 15. ¿Ya? Dice el Señor, Jesús, les dijo, ¿acaso? Y esto contestando una réplica, porque le decían los fariseos de la época, le decían, ¿cómo así tus discípulos no buscan a Dios como se suele buscar? Y dice allí, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Porque se ayunaba mucho en ese entonces, entre tanto que el esposo está con ellos, hablando de Jesús en medio de sus discípulos. Pero, mi amado, Jesús sí les da en parte la razón, en parte. En la primera parte les dice, no, yo estoy aquí, ellos no tienen necesidad de hacer sacrificios, porque me tienen a mí a su lado para poderles defender. Pero, y en ese pero, creo que también los discípulos alzaron las orejas y dijeron, ojo, aquí hay algo para nosotros. Y Jesús dijo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces harán algo que posiblemente hoy por hoy la iglesia casi no ere hacer ejercicio de esto. Entonces ayudarán. Dicho de otra forma, entonces sí tendrán que buscar mi presencia con sacrificio.
Porque el ayuno, sí, nos guste o no reconocerlo, ayunar, mi amado, es un sacrificio para la carne. ¿O usted se siente contento cuando ayuna respecto de su necesidad propia de alimentarse? Mi amado, cuando vuelvo a Daniel capítulo 9, versículo número 3, tres cosas son las que también observo en este pasaje bíblico. Dice la Biblia: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y luego dice, en silicio y ceniza. Está, mi amado, aquí quiero que usted lea detalladamente, muy detenidamente. Mira cómo la oración, o lo que es igual, el ruego y la oración, la tiene, mi amado hermano, junta, unida con un signo de I. ¿Sí? Haciendo alusión de que ambas cosas son una amalgama. ¿Sí? Oración, dice allí, y súplica, o lo que es igual como ruego. ¿Sí? Oración y ruego. Por otro lado, pone una coma el Señor y pone en ayuno. Y en la última expresión, asimismo, como lo primero, pone ceniza y silicio, los pone juntos. ¿Por qué hace esto Daniel, mi amado? Para poder darnos justamente a nosotros la pauta idónea. Ojo, cuando uno se quiere introducir donde posiblemente no lo llaman, respecto del aspecto del área espiritual, me refiero, ¿no? Estas tres cosas, mi amado, captan la atención de Dios. Lo primero, sí, tiene que ver estrictamente con la oración. Ruego, como se lo puede leer en el capítulo 9, versículo número 3, mi amado, ruego, sí, y oraciones. Este primer aspecto tiene o conlleva directamente, mi amado, los dos primeros conllevan directamente, mi amado, a considerar, sí, la intercesión, sí, para poder, diríamos así, hacer partícipe a Dios de nuestras necesidades. La oración y el ruego conlleva, mi amado, la intercesión de lo que se quiere dar, es decir, el mensaje. Cuando usted ora, ruega, suplica, si usted lo quiere poner en una estructura gramatical, ¿qué está haciendo? Está transmitiendo un mensaje. Está transmitiendo un mensaje. En lo segundo, ayunar está transmitiendo un sacrificio. ¿Sí? Ayunar, mi amado, conlleva un sacrificio. ¿Por qué? Porque usted somete al cuerpo para poder abstenerse de algo, ¿sí?, con la finalidad de poner por encima de la necesidad física una necesidad espiritual. Y lo último, silicio y ceniza tienen que ver, mi amado, con lo que representan. ¿Y qué representan? Humillación. Para el judío de la época, ceniza y silicio era despojamiento de prendas de vestir, respecto de las prendas de vestir de honra. Nadie se vestiría de manera deshonrosa si no tuviese una razón de fuerza para poderlo hacer. Vestirse de silicio, vestirse de ponerse en un lugar de ceniza. La ceniza era textualmente literal. Era, mi amado, un tiesto, una lavacara, una especie como de platón, donde en él había ceniza. Se quemaba, mi amado hermano, allí casi de leña, y se utilizaba la ceniza para hacer un aposento de donde uno se arrodillaba, y luego tomaba esa ceniza, mi amado, dependiendo qué tan grave era el asunto, y la esparcía sobre sí, bañándose en ella. Todo para manifestar, mi amado, una postura de luto. Eso era humillación extrema para el judío tradicional, una humillación extrema. Es decir, ayuno, si ceniza y silicio, el silicio, mi amado, era una vestimenta muy, ¿cómo te diría? Muy obsoleta propiamente para nuestra época. El otro día fuimos a comprar unas cortinitas para la iglesia, hermano, y ahí me pude encontrar un rollo, nunca lo había visto, le cuento,
veo siempre las telas, me llevan y digo, venga, ¿cómo se llama tela? Chifón, y esta de acá, organza, y esta de acá, bueno, ya no me acuerdo, y me dan un montón de nombres. Pero me llamó la atención en una esquina, porque vi, como nunca vi, mi amado, yute en diversos colores. ¿Sí? El yute con lo que hacen los sacos. Sí, y esto también nunca lo había visto ahí, y lo que entro, yo sí, tienen algunos colores. Y se veían bonitos, pero una vez que usted roza su piel en ese tipo de tela, eso pica, pero y da comezón y hasta alergia, me parece. Pero la gente usa esto, digo yo. ¿Y para qué tipo de, digamos así, de uso se le podría dar? En por ejemplo, un almacén de tela. Digo, ¿para quién compraría esto? Pero lo cierto es, mi amado, que este tipo de tela era la que se usaba, o lo que más se parezca, ¿sí?, a la vestimenta a la hora de manifestar silicio y ceniza. Se sacaban su atuendo y se ponían un atuendo propio, ¿sí?, de forzar, ¿sí?, al ser humano, que se lo ponía dado una humillación en extremo. La pregunta es, ¿qué busca Daniel? ¿Qué busca? ¿Quiere él, mi amado, introducirse en el corazón de Dios? ¿Quiere captar su atención? Claro, no le estoy diciendo, vaya a la casa, cómprese telas aquí y vístase, no. Entiendo, mi amado, que hay cosas que, no porque no se lo pueda hacer, sino que hay cosas, mi amado hermano, que salen sobrando, porque aquí lo que hay que humillar realmente es el corazón. Aquí realmente lo que hay, mi amado, de lo que hay que vestirse es de humildad. Y si algo hay que privarse, sí, mi amado, está bien de vez en cuando, ¿sí?, según tu necesidad espiritual, sometas a tu cuerpo a un ayuno que hasta por salud te hará bien. Pero sin embargo, ¿qué es lo que remarca, mi amado, el texto bíblico? Que el creyente no puede estar divorciado de la búsqueda. Un creyente no puede estar divorciado de la búsqueda. Muchos creyentes, mi amado, se han separado de la búsqueda hacia su Dios. Piensan que leer la Biblia y venir al culto es el todo. Un creyente no puede estar así como divorciado de la iglesia. No se puede estar divorciado de los ejercicios espirituales. Usted tiene, mi amado, una responsabilidad como cristiano. Así como tiene responsabilidades como padre, como esposo, también tiene responsabilidades como hijo de Dios. Para Daniel, mi amado, insisto, bien pudo haber dicho, ¿para qué? Profecía es profecía. Ayune o no ayune, se va a cumplir. Busque o no busque, se va a cumplir. Ore o no ore, igual se va a cumplir. Es profecía. Pregunto yo, ¿de Cristo viene o no viene? Viene. ¿Adelantaré su venida? Sabiendo que Dios ha dado día, fecha y hora. Posiblemente no. Pero ¿qué sí podría hacer? Por lo menos orar y rogar que la mayor cantidad de vidas se salven hasta que Cristo venga. Y poniendo, claro, parece egoísta, pero no, pero poniendo mayor interés en mi gente. Mi amado, y dice el Señor, quiero llevar, mi amado, este texto, este análisis, ¿sí?, a las palabras de un gran predicador, Charles Spurgeon. Mira, lo que esto es importante. Dijo él, mi amado, nosotros, una expresión muy corta, Charles Spurgeon escribió esto en uno de sus mensajes, dice, nosotros pedimos muy poco comparado con lo que Dios tiene para dar. Y repito, ¿sí?, nosotros pedimos muy poco comparados con lo que Dios tiene para dar. ¿Qué es lo que implicaba en el resto del mensaje de esa expresión? Mi amado, que mucha gente, ¿sí?, no alcanza lo que Dios tiene para usted y para mí por el simple hecho de no buscarle de manera integral. Dios, mi amado, créeme, tiene mucho más para ti. El problema es que tú no estás interesado en lo que Él te tiene que dar. ¿Y por qué? Porque a veces nuestra búsqueda es tan pobre, tan mediocre, es tan, mi amado, de sobra, que créeme, al ver Dios que no hay interés
¿para qué darte algo que no te interesa? ¿Sí? Y creo que tiene un gran fundamento las palabras de Charles Spurgeon en ese sentido. Si Dios, mi amado, no es que no quiera darte, no es que no quiera contestarte, pero si Dios no ve en ti el interés por esas cosas que tienen hasta tu nombre, digo yo. ¿Sí? Si quisiera verlo pragmáticamente, yo creo que Dios en el cielo tiene ya cosas con nuestros nombres para dárnoslas aquí en la tierra. Pero si tú a esas cosas, mi amado, ni siquiera le dices al Señor que estás interesado en ellas, es como aquella pareja que sale, ¿verdad? Y ve de pronto en las vitrinas algún sinnúmero de artículos, y ella posiblemente por no molestar al marido, o porque conoce al marido como él, ella ve, suspira y camina, ve, suspira y camina, ve, suspira y camina. Hasta que llega un momento en que ella decide, ella decide parar, ya no suspirar, aguantar al marido y decir, mira, eso que está ahí, sí, me gusta. De verdad, sí. Y él te dice, de verdad, ¿por qué y desde cuándo te gusta esa cosa? Uy, desde hace años, ¿por qué nunca me lo has dicho? Porque yo te lo hubiera comprado. Si la mujer conoce medio, le dice, está caño, no comprar. Pero, mi amado, ¿qué pierdes? Y eso es lo que quiero resaltar. ¿Qué pierdes con intentar? ¿Qué pierdes? De pronto, tanto, mi amado, suspiro da, que si haces llamar la atención, algo de aquello puede ser que lo tengas. Ahora, eso hablamos de un ser humano, pero no estoy hablando de un ser humano, estoy hablando de un Padre Celestial que ha dicho, como se leía, mi amado, en Isaías, como se ha leído en Jeremías, porque yo voy a darles el fin que ustedes esperan. Y en ese sentido era la liberación completa sobre el yugo de Babilonia. Mi amado, ahí es donde en el versículo número 4, y hasta aquí llego y termino, donde, mi amado, Daniel hará lo que obviamente hoy tanto se ha remarcado: se va a intrometer. Y dice en el verso 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahí no más llego, oré a Jehová, dice aquí mi Dios, e hice confesión diciendo. ¿Por qué lo hace? Obviamente, ya sabemos el interés que él tiene. Él desea ver a su nación totalmente libertada. Hay profecía, hay pueblo que todavía no está en su tierra, y hay una nación que todavía, mi amado, no ha sido construida, está a debacle. ¿No te vas a sentir un poquito triste? Daniel morirá y no verá el pueblo regresar. No, Juan. Daniel morirá y no verá a su pueblo regresar. Esto lo verán luego Zorobabel, Esdras, Nehemías, que son los estudios que se están realizando en las mañanas. Ellos verán el pueblo. Usted dirá, ¿y qué pasó? ¿Desperdició su interés, su tiempo? No, mi amado. Esta oración, Dios se la contestó. ¿Pero cómo es que se la contestó? Sí, se la contestó, pero no como Él quiso que sea contestada. Y a Él, mi amado, le bastó la contestación de Dios para quedarse tranquilo. Es como que si alguien diga, pastor, ore por mi enfermo, me han dicho que se va a morir. Y le digo, bueno, vamos orando, ayunando, vamos haciendo lo que se la diga, vamos reclamando a Dios su promesa. Y se muera. Pero en el proceso de que pide oración y se muere, mi amado, esa persona posiblemente recibe a Cristo. Se entrega al Señor. Se reconcilia, de pronto se está apartado. Y eso, mi amado, así se muera, te deja tranquilo. Gracias, Señor. No se pudo hacer nada por el cuerpo, pero el alma, que es lo que realmente nos interesa, ha pasado a
tu presencia a tu reposo. Y con eso, hermano, uno se siente en paz. Y eso fue lo que le dijo Dios luego de su búsqueda en oración. Ya que, mi amado, en el versículo 20, también lo leo así superficialmente, dice, aún estaba hablando y orando, dice el verso 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando, oh sorpresa de él, vino Gabriel, el arcángel, enviado por Dios. No necesariamente para decirle, vamos Daniel, viste a la gente y salgamos en victoria. No, eso no pasó. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios estaba, mi amado, dándole tiempo a que la profecía se cumpla en su totalidad. Pero su oración de intromisión movió a Dios para que, ojo, para que pusiera en el corazón de su siervo paz, tranquilidad, y que creyera a las profecías, a las visiones y a los sueños que Dios le estaba a él proporcionando. No te preocupes, sí los voy a libertar, no tengas temor, sí van a regresar a Jerusalén, no te intranquilices, yo voy a cumplir mis palabras, ten fe. Jesús hizo lo mismo, mi amado, muchas veces. En una de esas últimas veces a uno de sus discípulos le dijo, y a ti qué te importa, déjalo, yo me encargaré de él, tú simplemente camina, que las cosas que se tienen que cumplir se cumplirán. A ustedes no les toca saber ni las sazones ni las razones, simplemente hagan lo que yo les digo, y el que ha de venir va a venir, y punto. Y va a venir por nosotros, hermano. Puede ser que en casa haya gente que nunca se salve, en tu propia casa, en mi propia casa, en mi propia familia, pero también sé por la palabra que hay gente que sí se va a salvar en mi familia, y por ellos y por los otros mis oraciones tienen que salir de manera igualitaria ante Dios, aferrándome a ¿qué? A la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que en mi casa, primeramente en mi techo, mi casa y yo te vamos a servir. ¿Cuál es la promesa, mi amado hermano? Sin que también sobre los míos, sobre mi descendencia, mi amado hermano, el Señor también ha dicho que tú y tu casa sí te van a servir. Es decir, no solamente yo, sino todos los que viven, mi amado hermano, bajo mi techo. La promesa de Dios, mi amado hermano, es expandir sobre mi gente, sobre mi nación, ¿sí? La esperanza de poder ver a un Dios rescatando, mi amado, a este pueblo. No en vano Dios dijo, oren por las autoridades. Dice, Señor, ¿qué va esas autoridades? Sí, pero Dios me ha dado una palabra y yo tengo que tomarla, aferrarme a ella y seguir, mi amado, en el camino de esa palabra. No puedo perder la esperanza. ¿Quién posiblemente dirá si Guayaquil va a cambiar, si el Ecuador va a cambiar? Incierto, ¿verdad? Yo no me aferro a político alguno, pero sí me aferro a Dios, que puede tocar la vida de un político para poder cambiar la vida en este país. Amén. Eso sí puede ser. Creo que hay mayor